simultáneamente con los demás profesores. Entonces, las clases de los martes y de los jueves, que está manejada por el doctor Iglesias, le va a llevar parte de la línea mecánica, y los lunes que no tengamos laboratorio presencial y los miércoles estarían siendo manejadas o por la doctora Nuris o por mí. Entonces, cuando estemos en presencialidad en los laboratorios los lunes y los martes, entonces la clase de los lunes va a ser atendida por la doctora Nuris. La clase de los miércoles la estaré atendiendo yo, y los laboratorios de los lunes, martes y jueves estarán siendo atendidos pues por la doctora Luciana y por mi persona. Eso para que tengan una información de cómo, digamos, se va a desarrollar este corte, ya con algunas clases en presencialidad alternante, como la estamos llevando, pero habrá algunas semanas en que de pronto no haya laboratorio y haya que retomar de pronto el horario de las clases conjuntas. Vamos a ir viendo. O si no, haremos... Sí, dígame. Que, o sea, no entendí mucho como los profesores que tocan en cada día. A ver, los lunes generalmente, los lunes, o sea, ya estamos en alternancia, ¿verdad? En presencialidad. Sí. Entonces, los laboratorios que se hacen los lunes, los martes y los jueves van a poder ser atendidos solo por la doctora Luciana y por mí, que somos los que podemos estar yendo a la universidad a hacer la presencialidad. La doctora Nuris no puede ir a hacer presencialidad. Entonces, por lo tanto, ella no podría participar en el laboratorio en esta época, en estos momentos. Entonces, ella atenderá las clases que se hagan vía remota los lunes, tanto en el horario de 8 a 10 como en el horario de 11 a 1, mientras nosotros estamos en presencialidad en la universidad, la doctora Luciana y yo. Es probable que en algún momento a mí me alcance a dar tiempo de regresar a la casa, y entonces los lunes, y de pronto la segunda clase, la clase de 11 a 1, de pronto la puedo atender yo, la puedo atender la doctora Nuris, si hay necesidad. Si no, ella atiende las dos clases de la mañana, tanto de las 8 como la de la 1. O sea, los lunes siempre va a estar, como quien dice, la doctora Nuris vía remota. Y nosotros en laboratorio con la doctora Luciana, los lunes, los martes y los jueves, que son los días de laboratorio. Los martes va a poder estar el doctor Iglesias, que es porque el horario de los martes es del doctor Iglesias, que es el horario que él tiene, digamos, en su horario y en su otra actividad administrativa. El horario que tiene para la cátedra de fisiología es el martes, o son los martes y los jueves. Ese es el horario que él tiene. Entonces, en esos horarios va a estar él, o en caso de que por alguna circunstancia él no pueda estar, entonces podría estar la doctora Nuris, si nosotros estamos en el laboratorio. Si no estamos en el laboratorio, entonces esa sesión la puedo atender yo, o la puede atender la doctora Nuris, o la puede atender el doctor Iglesias. Pero el horario de los martes casi siempre va a tener que ser atendido en la clase por el doctor Iglesias, ya sea en el horario de 7 a 9 como en el horario de 10 a 12. Y el laboratorio será atendido por la doctora Luciana y por mí en el horario de 7 a 9 también, o de 7 a 10, y en el de 10 a 12 o 12 a 1, según el caso. ¿Okay? Que de ahora en adelante seguro que vamos a tener varias actividades ya de laboratorio presencial. De pronto por ahí, dentro de cuando estemos en la parte de, digamos, de electrocardiograma, de pronto tendremos algún taller por vía remota también, pero vamos a tener varios laboratorios.
Los laboratorios que se van a realizar en el capítulo de cardiovascular, en este corte, van a ser electrocardiografía, medición de presión arterial, ¿sí? Y vamos a hacer talleres de electrocardiografía. Esos son los laboratorios que vamos a realizar en el capítulo de cardiovascular. Después de cardiovascular, seguimos con ventilación, con respiratorio. Respiratorio también tiene un laboratorio que es de espirometría. Estaremos utilizando el nuevo espirómetro que se compró. Un espirómetro más sofisticado que los que alcanzaron a conocer los del semestre anterior y antes. Entonces vamos a trabajar vamos a trabajar espirometría. Es el único laboratorio que se haría en el capítulo de respiratorio. Y después seguiríamos ya con nervioso, ya para el tercer corte. Entraríamos con nervioso en primera instancia y seguiríamos con endocrinología, con digestivo o con reproductor y con digestivo. Esos serían los temas para el tercer corte. Ahí también tendremos varios laboratorios, los laboratorios especialmente los de nervioso, que son el laboratorio de reflejos, el laboratorio de sensibilidad y el laboratorio de órganos de los sentidos, de visión y audición. Esos laboratorios se harán del capítulo de nervioso. Del capítulo de endocrino se realizaría taller, lo más probablemente, no lo convirtamos todavía, no lo vamos a convertir todavía en laboratorio, podríamos realizarlo a manera de taller, y de digestivo no se tiene montado en estos momentos ningún laboratorio, ¿ok? Lo mismo que de reproductor. Entonces, esos son los capítulos que quedan al final. Entonces, como ven, esto lo que nos conduce es a que a lo largo de este corte segundo vamos a tener varios laboratorios. Las siguientes semanas van a ser con laboratorios. Habrá un taller de electrocardiografía en cualquier momento y luego continuaríamos con la de espirometría y después seguiríamos con las de nervioso. Entonces, por eso, de ahora en adelante es probable que tengamos laboratorios casi todas las semanas. ¿Okay? Entonces, mientras la pandemia se siga comportando como en este momento se encuentra, pues es muy probable que el semestre lo logremos terminar tanto con presencialidad como con vía remota en lo que tiene que ver con la parte teórica y los laboratorios de manera presencial. Ese es el esquema, digamos, que de lo que sigue para el resto del semestre. ¿Les queda más claro así? Sí, claro, doctor, gracias. Ok, ¿qué pasó? Yo había puesto el video y se me quitó. Bueno, entonces, como les decía, entonces por la vía ya ustedes comenzaron con generalidades, continuaron con hemodinámica, van a continuar con hemodinámica con el doctor Iglesias mañana jueves, ¿sí? Entonces vamos a iniciar hoy la parte de electrofisiología, ¿sí? Vamos a iniciar electrofisiología para ir adelantando lo que todo el aspecto eléctrico, porque son, digamos, varias clases en la parte eléctrica. Sí. Trabajaríamos hoy electrofisiología celular y la siguiente clase de la parte eléctrica, de esta línea eléctrica, la trabajaríamos ya con las primeras sesiones de electrocardiografía. Tengo entendido que ya hay algunos grupos, entonces, pero los grupos me los mandaron como numerados, grupo 1, grupo 2, grupo 3 de exposición, y yo así pues todavía no sé a quién le corresponde cada temática. Entonces sería bueno que fuéramos seleccionando esas temáticas. ¿Okay? Ya nos pondremos de acuerdo entonces con los representantes para ir asignando las temáticas con suficiente tiempo en lo posible para efectos de esas exposiciones. Las exposiciones pueden ser de la clase total o pueden ser de las clases parciales. Igualmente para electrocardiografía, si hay algunos que estén particularmente interesados en ese tema, entonces, y quieren exponer,
en esos temas, entonces por favor se ponen de acuerdo también con la representante para que los organice. Sí, la numeración de pronto, no sé si la numeración que ustedes escogieron era para que el orden fuera así de estricto o para que fueran simplemente para que se ubicaran en sus grupos y fueran, en la medida que fuéramos avanzando, fueran haciendo selección de las temáticas. Eso lo saben ustedes con su representante, esa parte yo no le he hablado con ellos, entonces sería bueno que me lo aclararan. Por lo pronto, hoy tenemos entonces expositores en este tema. Yo les voy a abrir el sistema y ahí conozco la temática que van a tratar. Ya la hemos discutido un poquito, entonces vamos a darle inicio a esa parte. ¿Están listos, señores? Sí, profe, denos un momento para compartir. Está Valeria, si mal no recuerdo, y está Hamilton, creo que son, ¿verdad? ¿Dónde apunté yo esos nombres? Valeria, Hamilton y Tania. Bueno, ¿alguna inquietud aparte de lo que ya expliqué? ¿Alguien tiene todavía alguna inquietud o algo? Miren, con relación al examen no les puedo decir nada porque apenas hoy será cuando podré hacer la solicitud que quedamos que íbamos a hacer. Ayer, así que no hablemos eso por lo pronto ahora. En la tarde espero tener alguna información. Muy bien, adelante Tania, Valeria y Hamilton, los escucho. Ojalá pudieran ustedes implementar en los videos. Y si no hay alguna pregunta, entonces podemos entrar en esto. Son dos líneas que se pueden llevar simultáneas porque las dos líneas se complementan, ¿oyeron? Tanto la línea mecánica como la línea eléctrica se van complementando. Por eso se pueden llevar simultáneamente y cada una como de manera independiente. ¿Por qué? Porque recuerden que la célula, como un todo, pues tiene primero los aspectos eléctricos de membrana, que son los que van a determinar que finalmente se dé el comportamiento mecánico, ¿sí? Entonces tenemos que entender la célula desde el punto de vista eléctrico, sus cargas, cómo están, cuál es el comportamiento que se presenta en esa célula para luego, a partir de ahí, poder entender los mecanismos intracelulares de contracción en el caso de la fibra muscular esquelética, de la fibra muscular lisa y de la fibra muscular cardíaca, que es la que ya en particular nos interesa. Entonces, yo hago una introducción al respecto con respecto a esto. Permíteme la primera diapositiva, Tania, por favor, o quién está. Exacto. Miren ustedes, por ejemplo, ahí estamos entrando con electrofisiología celular. ¿Por qué tenemos que entrar por ahí? Porque resulta que nosotros en líquidos empezamos el semestre con líquidos y electrolitos y vimos sangre también. Entonces, y renal. Entonces, los aspectos eléctricos de membrana no los hemos tocado porque esos generalmente se tocan cuando trabajamos los aspectos de nervioso. En los aspectos del sistema nervioso, que en algunos semestres los iniciamos, o generalmente cuando no estamos en esta contingencia, los hemos iniciado semestre con este sistema. Entonces ahí sí se plantea desde un primer momento la parte de electrofisiología celular y particularizando con la célula nerviosa. ¿Sí? Ese es lo que generalmente hacemos. Y luego cuando llegamos a corazón, pues ya conocemos todo el concepto de electrofisiología general, celular, y solo tenemos que aplicarlo a la célula muscular cardíaca. ¿Sí? Y cuando se trabaja en músculo esquelético, pues a la célula muscular esquelética. En este caso, como no hemos visto sistema nervioso, entonces los conceptos de membrana son los conceptos y de electrofisiología de la membrana que ustedes tienen, son los conceptos que han estado manejando en su biofísica y que han estado manejando en su biología celular. Por lo tanto, entonces aquí lo que tenemos es que hacer un repaso de esa electrofisiología celular general y luego inmediatamente hoy entramos en lo que es la parte de electrofisiología de la célula cardíaca, ¿sí? De las células que constituyen al corazón, que ya ustedes saben
cuáles son, porque ya vieron las generalidades de corazón, ya vieron cómo está constituido el corazón, cuáles son los diferentes tejidos cardíacos que hay, de tal manera que ahora tendríamos ya que entrar en el aspecto eléctrico, ya vimos el aspecto morfológico, anatómico, histológico inclusive, entonces entraríamos ahora a analizar, a revisar, a repasar un poco la electrofisiología de membrana celular para luego y ubicarnos en lo que es la electrofisiología o el comportamiento eléctrico de la célula muscular cardíaca. Ese es el planteamiento que hemos estado manejando o es el que vamos a manejar a lo largo de este sistema. Inmediatamente después, o sea, ya la siguiente clase, ya tendríamos ya entrar, continuamos con la línea eléctrica, pero ya analizando el aspecto eléctrico desde el electrocardiograma, ¿sí? Desde el electrocardiograma. Hoy lo vamos a ver desde la unicelularidad, es decir, desde la célula como tal. Y luego ya sí, todo el corazón, que es el que analizamos cuando estamos viendo electrocardiografía. Ok, entonces, esa era la pequeña introducción que quería hacer. Con la introducción que hicieron ya de los aspectos eléctricos de membrana que hicieron para las generalidades, pues yo creo que podemos iniciar. Adelante, jóvenes, Hamilton y Tania y Valeria, adelante. Bueno, Quedó claro ya... eso, ¿verdad? Sí. Ok, adelante. Ok. Bueno, para comenzar a tratar el tema de lo que vendría siendo la fisiología celular general, lo más básico, es decir, su definición, vendría siendo lo primero. En sí, la electrofisiología es el estudio eléctrico de células y tejidos biológicos, incluyendo las medidas de cambio de la corriente eléctrica en una variedad amplia de escalas. Ah, también podremos encontrar el simple, los canales de iónicos de proteínas hasta los que vendrían siendo órganos complejos como el corazón. Ahora bien, tomando este concepto como base, pasaremos a desarrollar lo que vendrían sus subtemas para tener una mejor comprensión de lo que abarca la electrofisiología, empezando con el potencial de equilibrio de un ion, seguido del potencial de una membrana en reposo, y por último estaríamos hablando sobre lo que vendría siendo el potencial de acción, eh, concentrándonos más en su configuración y en las diferentes fases que ésta tiene. Paso, por favor. Ok. Para comenzar con lo que vendría siendo el potencial de equilibrio en un ion, tendríamos que definirlo como la carga eléctrica que tiene que tener la célula para anular el gradiente químico por concentraciones de los iones. Ahora bien, para poder tener una mejor comprensión de esto, podemos establecer un ejemplo en el que podríamos encontrar que hay iones que predominan fuera de la célula, es decir, en el espacio extracelular, y dentro de la célula, el intracelular. En el espacio extracelular encontraríamos que hay un predominio del sodio como un catión, es decir, como ya sabemos, un ion con carga positiva. Y el cloruro vendría actuando como un anión, es decir, un ion con cargas negativas. En el lado del interior de la célula, es decir, la intracelular, que ¿puedes pasar, por favor, la imagen para que tenga una visión de lo que les estoy explicando más clara? Aquí ya les había explicado lo que estamos encontrando en el espacio extracelular y ahora estoy hablando sobre lo que encontramos en el intracelular. En este podemos encontrar que predomina el potasio, que este es un ion con cargas positivas. También tenemos que recordar que estos iones se mueven a través de la membrana, a favor siempre de su gradiente de concentración, es decir, de un gradiente químico. ¿Qué quiere decir que sea a favor de su gradiente de concentración? ¿Alguno me puede contestar sobre eso? John,
Eso quiere decir que no gasta energía y pues que siempre van a ir del lugar en el que están más concentrados al lugar que está menos concentrado, y que también como son moléculas con carga van a depender de la carga eléctrica de la membrana celular. Ok, ya teniendo eso claro, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el ion de potasio. El ion de potasio que dijimos predomina en el líquido intracelular, como se puede observar en la figura, primero se va a mover a favor de su gradiente químico, es decir, a favor de su gradiente de concentración, en donde va a salir de la célula por su canal correspondiente. ¿Hasta cuándo va a salir? Vendría siendo una pregunta que yo creo que me pueden responder. ¿Alguno la quiere responder? Podemos decir que va a salir hasta que, como salen las cargas positivas de la célula, la membrana empieza a tener cargas negativas, y es decir que las cargas negativas de la membrana celular van a traerlo para que se quede dentro de las células, porque cargas positivas con negativas se atraen. Exacto. Entonces, en ese momento donde el ion de potasio permanece en equilibrio, es decir, se le pone a la membrana celular determinadas cargas negativas que anulan el movimiento a favor de la gradiente de concentración, ¿qué ocurriría ahora con el sodio? El sodio, lo que dijimos era que estaba mayormente concentrado en el líquido extracelular, ¿no? Sí. Por lo que este se va a mover desde el líquido extracelular al intracelular. Ahora a favor de su gradiente de concentración. Cada vez que entra a la célula, la célula se va a cargar de forma positiva en el interior. Y como el sodio tiene una carga positivo con carga positiva, se repelen. Entonces va a haber una fuerza ahora que va a impedir que el sodio siga entrando. Es decir, que esa carga positiva que adquiere la célula va a evitar el paso por el gradiente químico de concentración. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Pues nosotros queremos a que, como ya hemos observado y señalado automáticamente a lo largo del proceso, que el potasio le tenemos que poner una carga negativa a la célula para que el sodio, una carga positiva, y aunque no es necesario que lo conozcamos de memoria, debemos tener el concepto claro para poder aplicar lo que vendría siendo la ecuación de Nernst. Pasa ahora para atrás. Exacto. Esta es la ecuación de Nernst. La cual en esta podemos calcular el número exacto y en el cual se van a fijar la ecuación. Vamos a tener valores fijos y en la primera parte, mientras que en la segunda vendrían siendo las concentraciones que encontramos en el intracelular y en el extracelular de este ion. Es decir, que solamente conociendo las concentraciones podemos calcular el potencial de equilibrio, o en este caso el potencial de Nernst para ese ion. Pasa la diapositiva. ¿Qué significará entonces lo que es potencial de equilibrio? ¿Qué entenderíamos finalmente de lo que es el potencial de equilibrio de un ion o para un ion? ¿Qué debemos entender entonces ahí? ¿Se lo respondo yo o el público? O alguien que lo quiera contestar. ¿Qué entendemos por potencial de equilibrio entonces? O sea, la ecuación de Nernst lo que nos prevé o lo que nos permite calcular
determinar es el potencial de equilibrio. Entonces, ¿qué debemos entender por potencial de equilibrio? De un ion. Profe, esa sería pues la carga eléctrica pues que presenta una célula o sea, que presenta esa célula para anular el gradiente químico de concentración de iones. El potencial de membrana que debería tener una célula para anular el gradiente químico. Eso significa entonces que ese ion podría estar entrando y saliendo con la misma facilidad, o en donde podríamos entonces decir que no hay un movimiento neto de la molécula, porque lo mismo da que se mueva hacia un lado, o lo mismo da el mismo número de moléculas que se están moviendo en un sentido es el mismo número de moléculas de ese mismo ion que se están moviendo en sentido contrario, es decir, no hay difusión neta de ese ion. ¿Es eso lo que quiere decir? Javier, creo que era Javier quien había dicho algo. Sí, profe. Muy bien, entonces para el caso del potasio, ese Pues valor, profe, ese equilibrio. pues profe, el potasio es el que va a realizar como por así decirlo, la acción del gradiente. No. A ver, el gradiente se va a tener, ¿cuándo se va a tener gradiente electroquímico? Ayer Antonio está creo que hablando. ¿Cuándo se entiende que hay un gradiente electroquímico? ¿A qué es lo que hace referencia? Eh, ¿Cómo fue que se dijo de lo que era un gradiente electroquímico? Voy a ir complementando bien esos comentarios o esos conceptos. Cuando hay gradiente, cuando hay una diferencia, ¿cierto? Cuando de un lado están unos y del otro lado hay otros. ¿Sí? Puede que sean a través de una membrana o en un espacio en el cual pues, se puedan estar moviendo con esa posibilidad. Entonces, gradiente significa que hay una diferencia y que él va a seguir el orden dependiendo, pues, cómo está. Si él está cargado positivamente, tendría la tendencia a ir siendo llamado desde donde está lo negativo, desde donde están las cargas negativas, si él es positivo. O viceversa, en el caso de que si él está cargado negativamente, entonces estaría siendo llamado por cargas positivas. ¿Cierto? Eso sería lo que es ir a favor de un gradiente eléctrico. Entonces, en el caso del potasio, ¿qué está pasando ahí en la membrana celular y cómo sería ese gradiente electroquímico? ¿Cómo sería ese gradiente electroquímico y cómo sería el potencial previsto por NERS como de equilibrio para el potasio? ¿Qué entendimos ahí? A ver, los expositores podrían contestar eso así. Para el caso del potasio, entonces, ¿cómo? Porque lo dejamos ya, por eso entendamos el potasio y entendamos la ecuación de NERS, para luego sí podernos ir a lo que es la membrana de reposo en una célula en particular, o en general. Pero primero entendámoslo para un determinado ion, porque es que recuerden ustedes que ya una célula no está en presencia solo de un ion de un lado y de otro ion o el mismo ion del otro lado. No, existe una mezcla de iones. Encontramos sodio, potasio, cloro, ¿sí? Manganeso, todo lo que ustedes saben. Y igualmente del lado interno también encontramos, además de proteínas, fosfatos, potasio, cloruro, cantidad de otras moléculas también que están cargadas todas, muchas de ellas cargadas. Entonces, lo que ya tenemos es como el resultado, ¿sí? Como la sumatoria de todos los potenciales de equilibrio.
Eso es lo que ya entenderíamos cuando es una célula ya in vivo, pero si primero entendámosla a la luz de un ion. Y luego vamos sumando o vamos involucrando o vamos ya pensando en cómo entonces los demás iones también pudieran estar participando. Pero todos están de alguna manera cumpliendo con lo que es, o si no se cumple, pues por lo menos deben estar respondiendo a lo que es las fuerzas eléctricas o electroquímicas que están funcionando en una solución. Porque lo que tenemos es eso, una célula o una membrana a través de la cual tenemos dos soluciones, una solución intracelular y una solución extracelular. Y en esa solución existen cantidades de sustancias que están cargadas eléctricamente, que son los llamados electrolitos, de un lado y del otro lado, de los cuales lo que nos va a interesar en mayor proporción van a ser los iones de potasio, los iones de sodio, los iones de calcio, inclusive magnesio, ¿sí? Van a ser los iones que nos van a interesar más, porque son los que están con unas concentraciones pues lo suficientemente fuertes para poder estar de alguna forma participando o influyendo. Listo, entonces, por favor, ubiquémonos, señores Tania y compañía. ¿Qué pasó? Bueno, entonces continúo con la exposición. No, continuó, no, aclara lo que estábamos hablando, la diapositiva anterior. Okay. Pasa a la anterior. Esa no. O sea, eso lo que el profesor acaba de explicar se ve representado aquí, que es como él estaba diciendo que entre lo que vendría siendo el espacio intracelular y el extracelular vamos a encontrar algunos iones en específico, como ya nos había presentado el profesor. En el caso de el extracelular. Tania, perdóname, la pregunta que yo hacía era, entonces, ¿qué entendemos por el potasio? Por ejemplo, situémonos con el lado del potasio, ahí tienen una ecuación, que es la diapositiva anterior. Esa ecuación de Nernst, ¿qué es lo que tenemos que entender de ella? ¿Y qué es lo que tenemos que entender para ahí? Exacto, eso, ese potencial, fíjense que ese potencial de equilibrio de un ion, ¿qué es lo que realmente vamos a entender por eso? Ya creo que fue, no sé si fue María Alejandra o Alier, hicieron una definición. Yo les complementé la definición, pero quiero que realmente me muestren ustedes qué es lo que realmente están entendiendo ahí. Todos. Bueno, profesor. En cada una de las partes que tiene la ecuación, aquí podemos ver cuáles son las definiciones de cada uno, y también, como yo ya había dicho anteriormente, nosotros vamos a encontrar valores fijos, como vendrían siendo las de la primera parte, que vendrían siendo la constancia de los gases, la constancia de Faraday, la carga del ion considerado, que es como valores normales que podemos encontrar dependiendo también de cuál es el ion que estamos trabajando. Mientras que lo que sí vendría variando vendría siendo las X2 y 1, que vendrían siendo las concentraciones que estamos trabajando específicamente en lo que vendría siendo el potencial de equilibrio de un ion. Esos materiales sí son variables. Entonces, si nos situáramos, por ejemplo, para el ion potasio y le diéramos valores a esa ecuación, ¿qué valor nos resultaría? Para irle dando, o sea, valores concretos. Potencial de equilibrio de un ion, digamos potasio. ¿Dónde estaría o cuál sería el resultado X, por ejemplo, para el valor, para el potasio? ¿Lo tienen? Profe, de 140 simplemente sería 150 reemplazar todos estos valores. Miren, se trataría de reemplazar estos valores, estos logaritmos naturales. Entonces, reemplazando estos valores y los valores de concentración. O sea, eso los encuentran en su libro, en su capítulo, ahí los tienen. Entonces, simplemente, pero recuerden ustedes, X2 y X1 son las concentraciones al lado y lado de la membrana.
Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, nos va a dar un dato. ¿Cuánto nos daría para el caso del potasio, por ejemplo, cuánto nos daría? Profe, 140, 150 mil equivalentes. Ujú. Pero negativo o positivo, ¿cómo? Este valor, esto aquí va a tener un signo. Profe, bueno, va a tener una carga negativa. De 140. O sea, en general, toda la carga neta va a ser negativa. O sea, jóvenes se me hacen que no lo tienen claro. A ver, Alier, que había estado definiendo el concepto de potencial de equilibrio, ¿tú cómo lo entiendes, Alier? Tú diste, ¿te acuerdas cuando creo que tú fuiste el que diste la definición y yo te hice un comentario al respecto? O sea, te dije como si podríamos entender lo que yo te estaba diciendo, que era igual a lo que tú estabas diciendo. Me dijiste que sí, o sea, que sí lo entendías así también. Entonces, digamos, para el caso del potasio, ese valor de equilibrio, ¿dónde está? Profe, yo lo había mencionado, era, o sea, la relación que tenían las cargas positivas de cómo salían de la célula y cómo se traen con las cargas negativas. O sea, No te entiendo. O sea, que Tania dijo... O sea, Tania pero hizo ubícate para un ion. O sea, esta ecuación aplicada en un ion, entonces, ¿ese valor dónde va a estar? Es para poder saber entonces la membrana celular que finalmente ustedes me van a mostrar con un valor de potencial de membrana. Entonces, digamos, ¿qué ion es el que estaría más en equilibrio en ese sentido? ¿Cuál es el que a quién se le está cumpliendo? Porque a todos no se les puede cumplir, pero todos están de alguna manera contribuyendo. Bueno, profesor, mire, no vendría siendo negativo, pero sí vendría siendo positivo debido a que el sodio era un número positivo. Y pues sí podríamos hacer de cuenta que el valor vendría siendo más o menos de 61 milivoltios, es decir, que para el sodio, que cuando la célula tenga una carga positiva de más de 61 milivoltios, el sodio no se va a mover, es decir, la gradiente va a ser neta, que creo que era lo que se estaba refiriendo anteriormente mi compañera. Además de que el flujo va a ser neto, porque las cargas positivas de la célula van a estar anuladas con su gradiente de concentración. Pero ese es en el caso del sodio. En el potasio sí vendría siendo negativo. ¿Tú crees que... A ver, espérame. Porque usted estaba preguntando sobre lo que vendría siendo el potasio y el sodio, pero se centró primero en el potasio. Yo quería aclararle eso, lo del sodio y el potasio, para que pudiera ver la diferencia entre las cargas, que al momento de sus cargas equivalen también a lo que... ¿Ah? A ver, yo quisiera escuchar a algún otro estudiante cómo lo entiende, por favor. ¿Qué es lo que le han entendido a Tania y qué le han entendido a Alier? ¿Y Profe, cómo pero entonces no sería negativo porque está saliendo el potasio, entonces se va a aumentar la permeabilidad de él. No, porque la célula se está repolarizando. No, María Victoria, está saliendo, o sea, el potasio si está saliendo es porque hay un gradiente a favor de él que está favoreciendo eso, aparte de la semipermeabilidad que tiene la membrana.
Pero podríamos decir que el potasio está en su potencial de equilibrio. No, estaría mucho más concentrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con estaría mucho más concentrado, María? Que estaría más concentrado a diferencia del sodio que está afuera. Pues ambos tienen su concentración. Recuerda que la concentración del sodio es también 140 y pico, la concentración de potasio también es 140 y pico, la concentración que tienen es la misma, pero la tienen del mismo lado de la membrana. No, hay más adentro que afuera. ¿De qué ion? De potasio, profe. Del potasio, exactamente, y del sodio lo contrario. Por eso, entonces, la pregunta es, ese sodio que está dentro, que tiene un valor de potencial de equilibrio, que tiene un valor de, que está intentando salirse durante el valor del potencial de membrana en reposo, y que recuerden ustedes que por eso es que debemos entender el concepto del potencial de equilibrio, para poder entender realmente por qué el valor de potencial de membrana está en el valor que está. Y eso es lo que todavía a mí, yo no estoy seguro de que ustedes lo tengan claro. Por eso le estoy pidiendo si hay alguien que lo pudiera, que cree que lo entiende, y trátenos de explicar qué es lo que entiende. Lo que ustedes están diciendo es cierto, en el sentido de que sí, las concentraciones están aquí, las concentraciones están acá, con estos valores y con estos valores. Eso en algún momento de pronto nos van a mostrar eso, pero realmente para el caso de un ion, situémonos en un solo ion. A ver, si nosotros aplicamos los valores, alguien que haga el ejercicio de aplicarle los valores a todas esas constantes, y que ubique si con una concentración de sodio, perdón, de potasio, como la que está en el interior celular, que es de 150, ¿verdad? Más o menos 145, 150, y con una concentración de potasio en el exterior, que es del orden de 4 o 5 miliequivalentes. Entonces, ese valor de potencial de equilibrio, ¿dónde se sitúa? ¿Qué valor tiene más o menos? Eso es lo que estoy preguntando. Que le demos, o sea, que entendamos esa fórmula. No, ¿dónde lo tiene? Bueno, eso es todo, ¿verdad? Ya el señor Ness hizo el trabajo y nos lo explicaron por allá en biología, nos lo explicaron en biofísica. Listo, ya esa es más o menos a la conclusión a la que llegó el NERS allá en los inicios de 1900. Entonces, esa ecuación sirvió de base para que luego otros investigadores, aplicando para cada uno de los diferentes iones la ecuación, pudieran llegar a ecuaciones todavía más complejas, como son las que ya en algún momento antes por allá en líquidos el doctor Iglesias les mencionó, como es la ecuación de Boltzmann, de Glasman. Entonces, esa ya es el resultado de la sumatoria, digamos así, de los varios potenciales de NERS para los diferentes iones. Y ese es el valor que realmente tenemos en membrana celular. Y que apenas por allá en 1945 fue cuando los doctores Hoesling y Hodgkin pudieron demostrar que realmente era así. Pudieron hacer, ya se existía para ese momento la tecnología, o se comenzó la tecnología para poder registrar lo que es el valor de potencial de membrana de una célula. ¿Por qué? Porque es que el potencial de equilibrio, como su nombre lo dice, la carga eléctrica que tiene que tener la célula para anular el gradiente químico de concentración de iones. ¿Qué significa esa frase? La dijo Ariel la leyó, la vio, la repitió. Pero ¿qué debemos entender? Cuando dice anular el gradiente químico de concentración por concentración de los iones, de un ion en particular, del que se está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el movimiento neto de ese ion, con ese valor de potencial de membrana de la célula, a ese valor se mueve con un valor de 0. ¿Qué significa? Que si entran 5 salen 5, que si entran 10 salen 10, que si entran 2 salen 2. Es decir, como quien dice, no se está moviendo.
porque igual está entrando que saliendo en la misma proporción. Cuando hablamos de que hay una difusión neta o hay un flujo neto o hay una corriente neta de una molécula, de una sustancia o de un ion, es cuando está pasando en un sentido, en un número mayor que en el sentido contrario. Si están saliendo 20, ¿cuántas están entrando? ¿Sí ven? Pero no están entrando las mismas 20. Si las mismas 20 que se mueven hacia afuera se mueven hacia adentro, pues es como si nos estuvieran moviendo. ¿Entendemos eso? Esa parte la logramos entender. Entonces, ¿qué es el potencial de equilibrio? El potencial de equilibrio de un ion es ese valor de membrana al cual, ese valor de potencial de membrana, o sea, esa carga eléctrica que debe tener esa membrana celular para que ese ion esté, como quien dice, feliz, entrando y saliendo simple y llanamente en las mismas direcciones hacia ambos lados de la membrana, ¿sí? Y eso equivale a un movimiento cero, ¿sí? Porque los mismos que entran son los mismos que salen. Cuando se tiene ese valor de potencial de membrana para un determinado ion, a eso es a lo que se conoce como ecuación de Nernst. ¿Sí ves? Y entonces, en el caso del potasio, si pudiéramos ya centrarnos en una molécula, el potasio, ese valor de potencial, más o menos, ¿cuánto es? Ustedes lo han leído por ahí en alguna parte, por favor. A ver, ¿nadie? Rapidito. Recuerden su biología, recuerden su física, su biofísica. ¿Qué pasó? No oigo. Profe, ¿podría repetir esa parte? O sea, como que no se le entendió. ¿Cuál es el valor del potencial de equilibrio para un determinado ion? En el caso del potasio, por ejemplo, ¿cuánto es? Para el potasio, ¿cuánto es? Profe, si mal no estoy, es como menos 70, por ahí más o menos. Por lo menos que, exacto. Oye, atrévanse a decir un número, juguemos al bingo. ¿Sí? Bueno, ya dijeron menos 70. Ok, listo. ¿Alguien da otro valor? ¿Le parece que ese sea? Menos 90, profe. Menos 90. Realmente menos 90. Si nosotros reemplazamos, no vamos a hacer ese ejercicio ahora, señores, porque no tiene ya caso, ya nos gastamos mucho tiempo. Yo pensé que esto iba a ser mucho más rapidito aquí. Si ustedes reemplazan estos datos, ¿sí? Estos datos y le colocan la ecuación de, o sea, los datos de concentración para el potasio afuera, que son 4, adentro, que son alrededor de 150 o 145, entonces, ¿cuánto da eso? Eso da alrededor de unos 90 miliequivalentes, con 90 menos 90. ¿Qué significa? Que cuando la membrana celular está en menos 90, es cuando el ion potasio estaría entrando y saliendo libremente. ¿Sí ven? Entonces, normalmente el potencial es el valor el que el ion es el potasio, porque tiene un valor de menos 90 en su potencial de equilibrio. ¿Cuánto sería el del sodio? A ver, ¿quién mira ahí el del sodio? Rapidito.
¿Cuánto es el valor del potencial de equilibrio del sodio? Más 60. Más 61. Para el sodio. Sí. Sí, correcto. Es positivo y es un valor alto, ¿verdad? Positivo. Más 61, creo que hasta un poquito más allá. Pero bueno, aceptémoslo ahí ahora de memoria el dato. Ok, entonces, fíjense ustedes qué pasa, pero en la realidad que tenemos potasio, tenemos sodio, tenemos calcio, tenemos proteínas. Entonces, para cada uno de todos esos iones se podría calcular el potencial de equilibrio. Eso fue lo que hizo, eso es lo que hace la ecuación de Goldman. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que él hizo fue reunir y considerar que realmente, a diferencia de Nernst, que consideró nada más para cada ion, ¿sí? Goldman lo que hizo fue considerarlo para varios iones, para los principales, para el sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera. De tal manera entonces que se tiene una ecuación un poco más larga que es la sumatoria de todos esos potenciales. El potencial eléctrico del sodio más el del potasio más el del ion. Él hizo, o sea, una sumatoria de potenciales de equilibrio y obtuvo una fórmula, ¿sí? Que no vamos ahora mismo. Ustedes la pueden consultar después y de pronto cuando estemos nerviosos, el potencial de membrana de la neurona, de pronto lo volvemos a retomar. Pero ahora, para no invertir más tiempo, de lo que se trata es de que se tiene un valor, una ecuación, y esa ecuación cuando se calcula, ¿sí? Lo que se encuentra que es un valor de potencial que es el que finalmente pudo registrar o pudieron registrar los doctores Hodgkin y Huxley, ¿sí? A partir de más o menos 1945, por ahí. Entonces, ya esa ecuación era, o sea, la ecuación de esa ecuación, la sumatoria que les estoy diciendo, es una ecuación que les predice cuánto es el valor del potencial de membrana. Entonces, cuando se pudo hacer eso, cuando se pudo demostrar, porque si eso primero se hizo todo eso matemáticamente, ¿sí? Pero cuando se pudo demostrar esas ecuaciones y se llevaron al laboratorio y se tuvo la infraestructura o la tecnología de momento para poder medir el valor del potencial, o sea, entrar con un microelectrodo al interior celular y poder medir y compararlo con el potencial de afuera. ¿Ellos qué midieron? Midieron el potencial de membrana real que tiene la célula. ¿Y cuál era esa? El que más se acerca es el valor de la ecuación de Goldman. O sea, la ecuación de Goldman es la sumatoria de todos los potenciales de equilibrio. Como todos se están influyendo el uno con el otro, se tiene finalmente una resultante. Esa resultante viene siendo el valor del potencial de membrana en reposo real. Y se calcula mediante la ecuación que les estoy comentando. ¿Y cuándo se midió? Con los métodos de Hodgkin y Huxley, ¿sí? Y finalmente, bueno, ya se puede medir, uno ya se puede entender mucho más fácil por qué cuando se sube el potasio, por qué cuando se sube el calcio, por qué cuando se maneja el sodio se mueve la membrana como tal. Entonces, eso explica ya ahora por qué el valor del potencial de membrana es del orden de menos 70 para una célula. Para otras células puede ser otra. ¿Por qué? Porque cada célula pues tiene sus características de permeabilidad de membrana que tanto deja pasar ese ion o no. Entonces, para una célula en general, vamos a decir de menos 70, pero para una célula en particular, como es la célula muscular esquelética, como es la célula muscular cardíaca, como es la célula muscular como es la célula nerviosa, entonces ellas van a tener sus propios valores de potencial de membrana. El eritrocito tiene su propio valor de potencial de membrana. ¿Alguien sabe cuánto es el potencial de equilibrio del eritrocito? Ya vimos eritrocito en la semana pasada. ¿Cuánto es el valor de potencial de membrana? ¿Alguien sabe cuál es el de la fibra? A ver, el de la fibra cardíaca en la célula marcapaso, ¿cuánto es el valor del potencial de membrana? Tania o Hamilton. ¿Qué valor van a manejar para el valor de potencial de membrana de una célula marcapaso en el corazón? Me los quedo esperando. ¿Qué pasa?
Preguntemos con nombres propios, pues. Que si no estoy mal son 75 cargas, si no estoy mal. ¿Cuánto le van a poner? 75, o sea, ahí más adelante lo veremos. ¿Para qué célula? ¿Para qué célula? Para la célula marcapaso en el 75. Es del orden de 65. Para la célula marcapaso no es de menos 50 miliequivalentes. Puede ser menos 50, puede ser, exacto, puede ser una célula de menos 50, menos 60, ¿sí? Menos 65 milivoltios para una célula marcapaso. Ya para la célula ventricular es otro, es de menos 70. ¿Sí? Y para una célula nerviosa. ¿Para cuál? Eritrocito. ¿Cuánto? Menos 9. Menos 9, sí, para el eritrocito es menos 9. ¿Sí ven? Entonces, las diferentes células del organismo, la célula renal, ¿se acuerdan? En algún momento cuando estaban hablando de la célula renal, ustedes mencionaron en algún momento el valor del potencial de membrana de la célula. O sea, la célula, toda célula viva tiene que tener potencial de membrana. Una célula viva que no tenga potencial de membrana, simple y llanamente está muerta. ¿Sí ves? Tiene que haber un valor de potencial de membrana. ¿Sí? Ninguna tiene 0. Todos tienen una diferencia de carga entre el interior y el exterior. Entonces, eso es lo que se va a llamar potencial de membrana de esa célula. Entonces, como ven ustedes, para el eritrocito, ojalá no se les olvide nunca, menos 9 milivoltios. Para la célula muscular cardíaca, menos 65, dependiendo qué célula muscular cardíaca. Si es la marcapaso es un valor, si es la célula ventricular es otro valor. Ahí lo vamos a ver más adelante, cuando ya entremos de lleno en esa célula. Para la célula nerviosa, ustedes ahí van a encontrar células nerviosas con valores de menos 90, otras con valores de menos 80, otras con valores de menos 70. Si uno habla, no, la célula nerviosa, ¿cuánto tiene de potencial de membrana? Todo el mundo dice, menos 70. Listo, apréndase el menos 70 por lo menos como valor de referencia. Y después va viendo con diferentes tipos celulares nerviosos que pueden tener también diferentes valores dependiendo de si es una célula del hipotálamo, de si es una célula del sistema límbico, de si es una célula de una célula ganglionar. ¿Sí ven? Va a haber, pero va a haber un valor para aprenderse, que es un valor promedio, un valor de referencia que te sirva. Hombre, la célula nerviosa en general, una célula motora, una célula de la médula espinal tiene un valor de menos 90 milímetros de mercurio, pero de menos 90 milivoltios, de menos 70 milivoltios, o sea, un valor de referencia que más o menos usted maneje y que sabe que alrededor de ese dato puede estar. Que para las diferentes células va a haber diferentes valores. Listo. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, en la medida en que nos aprendemos una, pues nos vamos aprendiendo otra después y otra después y otra después. Querer aprendérselas todas de una no tiene caso, porque pues no es. Pero sí entender que las diferentes células tienen que tener su diferencia de potencial de membrana, o sea, su potencial de membrana. Y ese valor de potencial de membrana no es 0. El más pequeñito de todos es el de la célula, el del eritrocito. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene que gastar un mínimo de energía para sostener esa diferencia de potencial. Por eso el eritrocito, ¿sí? Es una célula muy abundante, es una célula que no se está consumiendo enormemente, ¿sí? No está gastando energía demasiada para sostener un valor de potencial, pero lo tiene, porque el eritrocito necesita sostener ese menos 9, lo tiene que sostener, porque en el momento en que pierde ese valor, esa célula ya no está viva. Entonces, toda célula viva tiene que mantener un valor de potencial de membrana, ¿ok? Entonces, y para eso necesita energía, necesita mover la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Por lo menos para mantener ese gradiente eléctrico de potasio en el interior en mayor concentración que sodio en el exterior en mayor concentración. ¿Por qué? Porque el sodio, por esto que estamos entendiendo ahora mejor, espero que así sea, sabemos que ese potasio que está dentro y que tiene valor
de menos de 150 miliequivalentes, ¿sí? Tiene un gradiente electroquímico en contra para salir, pero tiene un gradiente químico a favor, porque adentro está en 150 y afuera está en 4. Entonces, y en la medida, y como el valor de potencial sumado todo está en valor de menos 61, en la medida, si nosotros quisiéramos como personalizar, ¿sí? Y entender, digamos, que la célula, que ese ion, su felicidad estaría en poder entrar y salir libremente, en tener una difusión neta de 0. ¿Y cuándo la va a obtener? En la medida en que él se vaya saliendo. ¿Por qué? Porque él es carga positiva. ¿Sí? Él es carga positiva. Al ir saliendo, entonces está dejando carga negativa en el interior. ¿Por qué? Porque el ion que le contrapone a él su electroneutralidad es la proteína, son los fosfatos. Entonces no pueden salir con la misma libertad con la que está saliendo porque la membrana no se lo permite, ¿cierto? Entonces, al no poder salir, entonces sale el potasio y la carga eléctrica, entendiéndolo así, sería como fácil, y la carga eléctrica que se le contrapone a él o que lo acompaña mejor su pareja, que es una proteína, no puede salir igual. Por lo tanto, esa membrana va quedando como negativa en su interior con respecto del exterior. Así es como hay que entenderlo. Entonces, en la medida en que ese ion potasio salga, va dejando carga negativa en su interior y va haciéndolo más negativo, por lo tanto. Y podría ir acercándose a su valor de felicidad mayor, que sería el valor del potencial de membrana en equilibrio, que sería el valor que por ahí mencionaron, menos 90. Sí, que creo que lo dijo Jorge Eduardo, bueno, no sé, me parece que fue Jorge Eduardo, no sé quién fue, que dijo el valor de menos 90. Ese valor de menos 90 aproximadamente es el valor de potencial de equilibrio del potasio. Es decir, cuando una célula tenga un valor de menos 90, el potasio, como quien dice, está entrando y saliendo por igual. Aun cuando tenga la concentración que tenga afuera o adentro, pero está pudiendo entrar. Si salen 5, entran 5. Si salen 10, entran 10. O sea, queda libremente su movimiento en ambas direcciones, por lo tanto el potencial es 0. ¿Sí ven? O sea, se anula eso que decía ya en la definición. Por eso decía, entiendan la definición. ¿Qué es lo que la definición les está queriendo decir? Listo. Entonces, para el ion sodio es lo contrario. Para el ion sodio, fíjense que su potencial de equilibrio sería de más 60, dijeron por ahí, ¿verdad? Entonces, ese valor, ¿qué significa? Que en la medida en que el sodio se meta o se trate de ingresar a la célula, ¿va a qué? Va a atender a su potencial de equilibrio. Por eso el potencial de acción, como lo vamos a entender ahora, se va a hacer positivo en el interior con respecto del exterior. ¿Por qué? Porque esos iones de sodio van a poder entrar en la medida en que la permeabilidad de la membrana se lo permita y van a poder querer llegar a su potencial de equilibrio. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que hay que entender con respecto a esto. Entonces, ¿cuál es el origen del valor del potencial de membrana en reposo? Finalmente. A ver, ahora sí, entonces, a ver, ¿se entendió eso un poco o todavía quedó muy oscuro? Cuéntenme ustedes. ¿Les queda más claro en qué consiste el concepto de potencial de equilibrio y la importancia de la ecuación de Nernst y la importancia de las otras ecuaciones que tienden a predecir o a calcular de una manera que se acerca a su valor real cuando se logra medir? Por favor, exprésense si lo entienden, si no lo entienden, si les quedó más oscuro, si les quedó más claro. Por favor. Bueno, pero contra la mudez si no podemos hacer profe, nada. Claro. Sí, se entiende. Continuemos con la exposición. Sí, Para profe. eso es muy cómodo que se oiga, porque si no vamos a tener, como les digo, vamos a tener entonces que meterle video a todos los personajes presentes para efecto de ver si estamos o no estamos, porque si no pareciera que estuviéramos hablando aquí contra las pantallas. ¿Ok? Entonces, ojo, por favor, pendiente con esos micrófonos, esa es la idea, que participen. Bueno, entonces, yo creo que ya podríamos continuar en esta medida.
ya sabemos entonces cómo vamos a tener finalmente esa diferencia de potencial en una célula en particular. Adelante. Ok. Tomando ya en cuenta que está todo claro sobre el anterior tema, vamos a pasar a lo que vendría siendo el potencial de membrana en reposo. Ese es. Déjalo ahí. Este se define, o se puede decir que es la diferencia de potencia que existe de un lado al otro de la membrana celular y que depende de las concentraciones intracelulares y extracelulares de los iones y su permeabilidad. Tomando en cuenta que estos son los dos factores principales, como ya lo resalté ahí en la presentación. Ahora bien, tratando con el primer factor, es decir, la concentración de los iones que están en ambos lados de la membrana celular, seguida también de la permeabilidad. Para los iones va a depender de los canales que tengan, en el caso de la permeabilidad. Entonces, pues, debido a que se necesita un túnel que les permita pasar los que vendrían siendo los canales. Esto se debe a que los iones no pueden moverse a través de las membranas solo porque tienen cargas. En el caso de los canales, que vendrían siendo el medio por donde se van a transferir, estos se abren y lo único que pueden hacer es permitir el flujo de estos iones a favor de su gradiente electroquímico. Por lo que se debe resaltar que no solo es concentración, sino también carga eléctrica. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, ¿de qué va a depender esa permeabilidad? ¿Alguno me puede responder? Yo diría que va a depender del número de canales que tenga la célula y también de la probabilidad de apertura de esos canales. Exacto. Resumidas cuentas, eso vendría siendo el tiempo que están abiertos. Ya con lo anterior claro, podemos continuar con la fórmula que se implementaría. Para poder implementarla parece algo difícil de comprender, pero que si tomamos en cuenta que el primer término, es decir, el término de la izquierda, es una constante y después siempre existe la permeabilidad, que ya hablamos anteriormente, y otras concentraciones que vendrían siendo la intra y la extracelular de los iones más importantes, es decir, lo que vendría siendo el potasio, el sodio y el cloruro. En esta fórmula entonces podemos calcular el potencial de la membrana en reposo de una célula. Normalmente todas las células del organismo tienen un potencial de menor en reposo que es negativo, el cual tiene un valor aproximado o alrededor de los menos 90 o menos 80 milivoltios. Continúo, por favor. Ok. Ahora sí podríamos continuar ya. A ver, entonces, perdóname con esa anterior. Entonces, ahí tienen ustedes lo que es esa es la ecuación de Boltzmann, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la ecuación de Boltzmann? La sumatoria. ¿De dónde fue obtenida esa? Habíamos dicho ya, ¿cierto? Es la sumatoria de los diferentes iones. Y eso fue lo que finalmente pudieron demostrar los doctores Hodgkin y Huxley. ¿Sí ven? Y se ganaron premio Nobel por todo eso. Entonces, ¿de dónde sale ese valor ya que vamos a tener ahí? Por ejemplo, un valor de menos 70. Ese valor de menos 70 es el valor que se le logra medir a la célula. Se le logra medir a la célula. ¿Y qué viene siendo? La sumatoria se acerca a este valor de menos 70 a la fórmula esa que veíamos anterior. La puede volver a poner. No se trata de aprendérsela, se trata simplemente de entender que esta formulita viene de la sumatoria de las ecuaciones de Goldman, de las ecuaciones de Nernst. Entonces, al sumar la ecuación de Nernst para potasio, para sodio, para cloruro, se obtiene esta fórmula. ¿Sí ven? Entonces, ese valor de potencial ya es un valor de potencial de membrana. Ya no es el valor de potencial de equilibrio para este ion, más el de este ion, más el de este ion. Es como si hiciéramos un consenso. ¿Sí?
Oye, tú estás pensando de una manera, yo estoy pensando lo contrario, el otro está pensando de manera intermedia, el otro está pensando de otra manera. Si nos reunimos y hablamos, hombre, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Tú vas a querer siempre imponer tu idea, cada quien va a querer imponer tu idea, pero finalmente nos podremos poner de acuerdo en algo, ¿sí? Entonces, en ese algo que nos pusimos fue en el valor de potencial de membrana, que es la sumatoria de los potenciales de equilibrio de todos. ¿Sí ven? Eso es lo que es el potencial de membrana. Y esto quién lo hizo, señor Goldman. ¿Y quién lo demostró posteriormente? Hodgkin y Huxley, cuando pudieron hacer los experimentos y determinaron y demostraron que sí, efectivamente, ese valor que ellos encontraron se acercó a lo que esta fórmula les daba. Bueno, pues yo creo que ya con eso debe ser suficiente, por lo pronto, para lo que es entender el concepto de potencial de membrana. ¿Cuál es digamos, la fuerza mayor o el origen del potencial de membrana? Entonces, como ven ustedes, son potenciales de difusión, especialmente los potenciales de difusión para el potasio, porque el potasio es el que más fácilmente trata de salir, porque su membrana porque la membrana es permeable para él. Entonces, ese potencial, esa fuerza de electroquímica, digamos, o química del ion sodio, del ion potasio intentando salir, es lo que le da, lo que le permite acercarse a ese valor de potencial de membrana que ustedes están viendo ahí, que es de menos 70, ¿sí? El gradiente electroquímico, fíjense que el gradiente electroquímico para el potasio lo tendría en contra. ¿Por qué? Porque el sodio está en mayor concentración afuera. Desde el punto de vista electroquímico, él no podría salir. Pero desde el punto de vista eléctrico, él no podría salir porque tiene una carga positiva afuera que le está diciendo para acá no vengas, ¿sí? ¿Por qué? Debido a la mayor concentración de sodio afuera. ¿Sí? Pero como él está mayor concentrado adentro, entonces su tendencia es, o su gradiente químico es a salir. ¿Sí ves? Y la membrana lo deja, entonces por lo tanto ese es el favorecimiento que tiene para ese ion. La membrana al poderlo dejar pasar, entonces ese es el valor que se impone, se acerca al del potasio, al valor de equilibrio del potasio. Pero cuando el ion sodio comienza a entrar, cuando se empieza a dar eso que dice ahí despolarización, es decir, que la carga eléctrica de la membrana comienza a moverse hacia valores menos negativos del 70, entonces el ion sodio va a poder entrar, entra tanto por gradiente eléctrico como por gradiente químico. Entonces, y la membrana en ese momento lo deja a través de los canales. Eso significa que pasa mucho sodio, o que puede pasar mucho sodio, y por eso la membrana se va a ir haciendo menos negativa, hasta superar el valor de 0 y pasar a positivo. Y si lo siguen dejando, pues él se iría hasta el menos 60, hasta el más 60 que dijeron hace un rato. Es decir, hacia su potencial de equilibrio. Pero no logra llegar allá. ¿Por qué? Porque hay muchas otras fuerzas que también están evitando o queriendo evitar que eso lo haga él. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera podemos estar entendiendo cómo es y por qué que se están pudiendo mover esos iones a través de la membrana. Con la participación, entonces, de las cargas eléctricas o de las concentraciones de cada uno de ellos al lado y lado de la membrana, y por lo que la membrana imponga en lo que tiene que ver con dejarla pasar o no dejarla pasar. Muy bien, adelante entonces. Ok, ahora continuaremos con lo que vendría siendo el potencial de acción. Empezaríamos primero definiendo los 3 principales conceptos para poder tener una mayor comprensión de todo esto. Empezando con, aquí podemos encontrar que en la figura podemos ver esas 3 definiciones expresadas, en donde la figura vemos que corresponde a menos de 70 milivoltios y en donde ocurre, donde entran y salen las cargas. Cuando entran las cargas positivas, es decir, que como vemos aquí, puede entrar el sodio o el calcio, la célula se va a despolarizar. Es decir,
esa diferencia de potencias que hay entre el espacio intra y el extracelular va a disminuir y la membrana se va a hacer más positiva. Ahora, cuando la célula ya se encuentra despolarizada y vuelve a su potencial de membrana en reposo, ahí podemos decir que la célula se repolariza. ¿Y cómo se va a repolarizar? Bueno, sacando las cargas positivas. En este caso ya pudimos observar que el único ion que puede salir con cargas positivas, que está más concentrado dentro de la célula que afuera, es el potasio. Ahora, nuevamente la célula está en reposo a menos de 70 milivoltios y después a continuación podemos encontrar otro cambio que puede suceder, que es la hiperpolarización, es decir, que la célula aumenta la diferencia del potencial entre el espacio intra y el extracelular. Y eso ocurre nuevamente cuando salen cargas positivas, que es decir, cuando sale el potasio. Entonces, para repasar y para que tengamos en cuenta antes de hablar de potencial de acción, los dos iones positivos o cationes que pueden entrar a la célula y generar una despolarización son el sodio y en algunas ocasiones el calcio. El ion que puede salir de la célula o irrepolarizar la membrana o hiperpolarizarla es el potasio. Ahora sí, podríamos hablar sobre el potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Bueno, se puede decir que es un cambio que se genera en el potencial de membrana en el reposo, es decir, en una célula en reposo. Es un cambio muy breve que dura milisegundos, pero que es muy intenso y es una forma que tienen las células excitables para activarse y responder a un estímulo. También cabe resaltar que hay ciertas palabras que hay que conocer en lo que vendría siendo la relación del potencial de acción. Un ejemplo de esto vendría siendo el fenómeno de todo o nada. Pero ¿qué quiere decir que sea un fenómeno de todo o nada? Quiere decir que cuando llega un estímulo y genera la despolarización, para que se genere un potencial de acción verdadero, la célula tiene que superar un umbral. Es decir, tiene que llegar a un potencial a partir del cual se va a generar el potencial de acción. Si ese estímulo que le llegó genera una despolarización, pero que no supera el umbral, el potencial de acción no se va a generar. Y siendo más específico de por qué este se denomina el fenómeno del todo o nada, esto se debe a que si le aplica estímulos cada vez mayores del que superó el umbral, igualmente el potencial de acción no va a ser mayor que el que siempre ha estado en el mismo tope. Listo. Ahora continuarán mis compañeros. A ver. ¿Sí quedó claro eso, jóvenes? Quiero retroalimentación de esa parte. ¿Quedó eso claro? Sí, profe, más claro ahora. No sé, no me parece. Bueno, hablemos ya de las células cardíacas. Para empezar a hablar de esto, pues... A ver, por favor. ¿Qué se entiende por potencial todo o nada o por fenómeno todo o nada? ¿Eso qué fue? Finalmente, ¿qué fue? ¿Y qué entendimos finalmente entonces por eso del potencial de acción? A mí sí me gustaría que lo tuviéramos claro porque si no, ¿para qué seguimos? O sea, yo sí quisiera estar un poquito más seguro que se entiende. Me gustaría escuchar a la audiencia. A ver, alguien de la audiencia que me quisiera, no repetir textualmente, sino darnos a entender lo que comprendió. Profe, pues según lo que usted dice, que
Esa frase de todo nada pues puede darnos a entender de que en esta transmisión eléctrica del potencial pues, o pueden pasar dos cosas, que se dé por completo en toda la célula, que directamente no se dé en ninguna parte. Pues eso es lo que podría entender según lo que usted dice. No, yo no estoy diciendo, ustedes son los que dijeron la definición. ¿Quién habló? No alcancé a mirar, no alcancé a ver. Yo, profe, Alier. Alguien. A ver, Cristian Daniel. Cristian Daniel. Sí, profesor. Cuéntanos tú. Sí, profe, como decía mi compañero ayer, que como ese potencial se puede dar en todas las células o no se puede dar en ninguna, por eso pues hacen la analogía con esa definición del todo nada. ¿Cómo así en ninguna? Si estamos hablando de una sola célula. Pues en particular en esa célula que se está dando, pues se está presentando el potencial de acción. Yo creo que se refiere a ninguna parte de la célula, profe. Ninguna parte de esa célula. O en una parte de esa célula. ¿Y cuál es digamos, qué fenómeno o qué concepto es el que cumple con el fenómeno del todo o nada? La despolarización. No sería la palabra clave, no sería la palabra así directa para ¿cuál es la que cumple con el concepto, con el fenómeno del todo o nada? ¿Cuál es la palabra que se asocia? Si yo les digo fenómeno todo o nada, ¿qué palabra me relaciona con eso? Que equivalga o que cumpla con ese fenómeno. Estímulo, ¿no? Estímulo, profe, puede ser estímulo. No, el estímulo es eso. ¿Qué es estímulo? Estímulo es el cambio brusco. Es el cambio que va a hacer que se produzca la modificación del potencial de membrana. Estímulo es el cambio brusco en el medio ambiente. Es el que hace que se produzca una respuesta. El fenómeno es... Primero que el concepto de fenómeno, el fenómeno de todo o nada es un fenómeno de la membrana celular. Que se cumple o no se cumple. Entonces, ¿cuál es la palabra o cuál es digamos, el concepto? Por eso digo el concepto, porque puede ser más de una palabra. ¿Cuál es el concepto que se relaciona directamente con el fenómeno todo o nada? ¿Cuál de las varias palabras que ustedes han estado mencionando ahora es la que se relaciona con el potencial de acción? ¿Quién la contestó? Saumet, profe. Saumet. Por favor, jóvenes, por favor. Eso es lo que necesito, que les quede o que no les quede. El único de los fenómenos eléctricos de membrana que cumple con el fenómeno de todo o nada, ¿cuál es? Ajá, silencio total. Les estoy haciendo la misma pregunta. Potencial de acción. Estoy en video. Potencial de acción, exactamente, potencial de acción. ¿Qué cosa con esto? Jenny. Potencial de acción. Potencial de acción, ¿ok? Potencial de acción. El potencial de acción es el fenómeno que cumple o nada. ¿Qué otros potenciales conocemos a través de la membrana?
¿Qué otros conceptos podemos conocer a través de la membrana como valores de potencial? ¿Qué otros potenciales conocemos? El de equilibrio. Potencial de equilibrio, correcto. Potencial de equilibrio. Sí, está bien. Ya entendimos allá, pues, según la ecuación de Nernst, que es potencial de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué otro? No, a ver, perdón. Sí, ¿qué otros potenciales? Fue la pregunta, ¿verdad? ¿Qué otros potenciales conocemos asociados con la membrana? ¿Quién contestó potencial de equilibrio? Yo, profesor de concentración también se puede. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Yo no sé quién es yo. Juan Pablo Ropaín. Ropaín, ok. El otro no sería ¿Cuál otro? concentración. De concentración. ¿Perdón? De concentración. Pero, ¿de concentración qué? ¿Qué cosa? O sea que sí, ese sería otro potencial, otro tipo de potencial. No, potencial, no. No, concentración es concentración. Potencial. Concentración es la relación que hay entre. Potencial de reposo también es un potencial. Potencial de reposo. Entonces, fíjense ya cuántos valores, ya vamos varios potenciales. Potencial de membrana. Cualquier valor de carga eléctrica que tenga o que se pueda medir a través de una membrana celular. Potencial de membrana, el que tenga, ¿cierto? Potencial de membrana. Potencial de membrana en reposo. ¿Cuál es? Cuando la célula está en reposo. Potencial de acción, ese que ustedes están viendo ahí en definición, que ojalá la estén entendiendo, por favor. ¿Sí? Potencial, ¿hay alguien que tenga algún otro valor de potencial? ¿Algún otro nombre como potencial de membrana diferente de lo que hemos mencionado? Doctor, el potencial de la membrana sería 1. A ver, están hablando 2 o 3. A ver, Jorge, Eduardo, otra vez. El potencial de umbral no sería 1. Exacto, el potencial umbral. ¿Qué es un potencial umbral, Eduardo? Ya definimos el potencial de equilibrio, ya definimos el potencial de acción, ya definimos el potencial de reposo. ¿Qué sería el potencial umbral? Es cuando la despolarización alcanza su mayor porcentaje, su mayor velocidad. No. No, ¿quién le ayuda? ¿Qué es potencial umbral? Y ahora les complemento la pregunta. Fíjense, por eso es que se necesita por eso era necesario que viéramos esto de potencial, de valores de potencial de membrana, que entendiéramos en una célula qué es eso. ¿Se dan cuenta por qué? Yo insistía en esto porque veo que no están bien ahí, desafortunadamente, porque es algo que no es primera vez que están viendo. Entiéndanlo como que necesitan ustedes revisar esos conceptos. Entonces, ¿qué es potencial umbral? Profe, ¿no sería el voltaje que tiene la célula y que si este se alcanza, entonces se dispararía el potencial de acción? Exactamente. Sergio Luis. Sí. ¿Fue quien contestó? Exactamente. Sí, por ejemplo, si nosotros estuviéramos, vamos a ver si podemos entenderlo, en esa gráfica. En esa gráfica. A ver, ustedes, ¿como dónde me situarían el valor del potencial umbral ahí? Profe, tengo otra gráfica mejor, si quieres la comparto. Espera. Otra definición. Bueno, dila también, Sergio Luis, el que no lo apunté. ¿Sergio Luis qué? Baldovino. Baldovino. ¿Tú qué eres el profesor Baldovino? Nada, profe. Nada, no recuerda a ningún profesor Baldovino. De la Universidad del Atlántico, jubilado ya hace rato. Nada, profe. Sí, debe ser de otro Baldovino porque él tuvo, fueron hijas. O sea que no tendrías el apellido de primero, según las costumbres actuales. Ya van a empezar a cambiar, ¿verdad? Ya ustedes saben que se pueden poner el apellido de la mamá en vez del apellido del papá si los papás quieren.
A ver, bueno, a ver, ¿qué me decía? ¿Quién me quería decir algo? Ahí, por ejemplo, en esas gráficas. Profe, yo tengo, más adelante hay unas mejores gráficas, si quieres voy adelantándome y se las muestro. Sí, está bien, aceptémosla. Aceptémosla para que se muestra ahí. No, pero es que ahí ya está mostrado. Ahí está mostrado, pero bueno, es un ejemplo. Entonces sí se está viendo, ¿verdad? La definición que dio Sergio Luis. ¿Se está viendo o no se está viendo? A ver, alguien que me la describa. Ángel Díaz. Ángel. No señales nada, no señales nada. Deja quieto. Ángel. Ángel Díaz no está. Alguien tenía que estar faltando. ¿Qué vaina con ustedes? Ángel Díaz. Llegó, pero se fue. A ver, entonces llamamos a Elías David. Elías David Navarro. Tampoco está Elías David. Y eso que le están soplando. A ver, Fabián Orlando. Cuéntanos, Fabián Orlando. Rapidito, aprovechen. Diga, profe. Estamos en oferta. A ver, cuéntanos ahí, explícanos ese concepto. ¿De qué concepto estamos hablando? ¿De qué potencial? Del potencial de umbral. Ah, exactamente. A ver, explícamelo ahí. Bueno, para mí esto quiere decir que como en la gráfica que está del lado izquierdo, que se encuentra pues en líneas punteadas, la línea de umbral, el potencial de umbral quiere decir que es cuando, o sea, en la gráfica explica que es el punto en que ya comienza, se da el inicio de la fase 0 hasta cuando ya llega a su punto máximo, que es cuando ya llega hasta el potencial de acción. No, potencial de acción es todo. Potencial de acción es todo el ciclo. Potencial de acción es todo el fenómeno. Todo el fenómeno es el potencial de acción. ¿Sí? Sí. Ahora, la fase esa, hasta llegar al umbral, entonces estamos tratando de entender el concepto de potencial umbral. Entonces, potencial umbral es aquel valor de potencial de membrana, como nos lo dijo Sergio Luis, creo que fue, en el cual a partir de ahí se desencadena el potencial de acción realmente, ¿sí? En el cual el fenómeno del potencial de acción se produce o no se produce. ¿Sí ve? Ahí viene el concepto del todo o nada, que era lo que estábamos tratando de entender. ¿Qué es eso de todo o nada? Todo o nada es que el fenómeno se produce o no se produce. Entonces, ¿cuándo se va a producir? En el momento en que se alcance el valor umbral. Por eso podemos decir entonces, las únicas células que tienen potencial umbral, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las células que tienen potencial umbral? La neurona no sería, profe. La neurona es una. ¿Cuál otra? Marcapasos. ¿La qué? Las células marcapasos, o sea, las células musculares. Entonces, no, lo estoy pidiendo de manera general. Entonces, las células marcapasos, las células musculares, nada más. Las células musculares y las células nerviosas. Y esas dos células, ¿cómo se les denomina de manera general? ¿Son células qué? Son células excitables. ¿Sí ven? Son células excitables. Entonces, las únicas células, o sea, ¿qué es lo que hace que una célula sea excitable? Que tenga potencial de membrana umbral. Aquella membrana que se comporte de forma tal que tenga un umbral,
como quien dice, que tenga el borde del edificio, el borde del precipicio. Si tú das medio milímetro adelante y das un paso medio milímetro adelante, te vas al abismo, ¿sí? Pero si te quedas quietecito ahí o te echas hacia atrás, no te vas al abismo, ¿sí ves? O te vas o no te vas. Entonces se desencadena y no lo aguanta nadie. Entonces ese es el valor umbral. El valor umbral es ese valor de potencial de membrana al cual se logra desencadenar todo el fenómeno del potencial de acción. Entonces, significa eso? Que las células que tienen potencial de acción lo tienen porque tienen valor de potencial umbral. Una célula que no tenga el concepto, que no tenga, así, que no se comporte de una manera tal que tenga un valor umbral de potencial, esa célula no es excitable. No es excitable. ¿Sí ven? En las células no, que son todas las demás. Todas las demás son no excitables. Las células son excitables y no excitables. Las excitables, ¿cuáles son? Las células nerviosas y las células musculares. Son las únicas excitables. ¿Por qué? Porque son las que tienen capacidad de tener valor umbral de potencial de membrana. Si tienen ese valor umbral de potencial de membrana, una vez que se alcanza el umbral, se desencadena el potencial de acción. Entonces, ¿cuál es el fenómeno eléctrico que cumple con el concepto de todo o nada? El potencial de acción. El potencial de acción es un potencial todo o nada. Los otros valores de potencial, el valor umbral, no, es un valor fijo. Bueno, se puede mover además, pero es un valor que tiene la membrana. El valor, hay unos potenciales que vamos a conocer como valores de potencial umbral, potenciales graduados o potenciales electrotónicos. Entonces, ¿qué son? Valores de potencial de membrana, pero que no alcanzan a llegar al umbral y que se pueden llegar inclusive a pasar de un valor de potencial, pero que no constituyen umbral, sino que se van sumando uno con el otro. Si usted aplica un estímulo de uno, obtiene una respuesta del potencial de membrana, o sea, un movimiento de esa membrana hacia la despolarización. Y si aplica otro estímulo subsiguiente sobre esa respuesta de despolarización que se había dado, se suma otra respuesta de despolarización mayor. Y si le da otro estímulo subsiguiente, se suma a la que ya se habían dado otra, entonces va como una especie de escalera. Esas células que se comportan de esa forma son potenciales como los potenciales de receptor que vamos a estudiar en una célula nerviosa, ¿sí? Cuando estemos hablando de recepción o de receptores sensoriales, el receptor del olfato, el receptor de gusto, el receptor de presión, el receptor, todos los receptores de los cuales vayamos a hablar, los receptores llamados receptores sensoriales, ¿sí? Se necesita que todos esos receptores se comportan de una manera, o su pedazo de membrana, o su membrana celular se comporta de una manera electrotónica. Los potenciales que se producen en ella son potenciales graduados, que se llaman, o sea, que se pueden sumar, inclusive se pueden restar. Si el estímulo es contrario, entonces, así como hay estímulos anódicos, hay estímulos catódicos, ¿sí? Entonces, unos suman y otros restan. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que esto es un poco más allá de solo ahora lo que estamos hablando, pero es como los aspectos básicos que ustedes tienen que recordar, que les pido por favor que recuerden y que revisen y que repasen de su biología y de su biofísica, para los efectos de que esto todavía les quede más claro. Listo, entremos entonces en lo que son los potenciales de acción de las células del corazón. Adelante, Tania y Hamilton. Bueno, profe, para comenzar, pues, hablando de las células cardíacas, pues, cabe mencionar primero hay que hablar acerca de las células especializadas del sistema de conducción eléctrica, que básicamente estas son las que generan los impulsos eléctricos para que así se pueda dar para que así las células miocárdicas puedan generar una contracción y relajación. Estos son, aquí en el cuadro que pueden ver, estos son ya temas que dimos en la clase pasada, entonces no las hablaré tanto, pero sí hablaré un poco de la propiedad del automatismo. Que bueno, para empezar, pues
El automatismo, como ya vimos en la clase pasada, es la capacidad que tienen ciertas células de corazón de generar potenciales de acción sin la necesidad de esperar un estímulo externo. Y ese automatismo solamente la tienen las células del sistema cardionector, que representan el 1% del corazón, que no se les olvide. O sea, ellas son las que hacen que el corazón pueda estimularse y puedan ejercer su función, que es contraerse para la buena eyección de la sangre. Y bueno, el sistema cardionector, pues, como ya había dicho, está formado pues, por células automáticas y esta está ordenada en diferentes nódulos. El primer nódulo es donde comienza, que se le conoce como marcapasos primario del corazón, que es el nódulo sinoauricular, que simplemente pues, está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior y el nivel superior de la aurícula derecha. Y bueno, desde allí pues manda sus estímulos hacia el núcleo auroventricular, que, como dice la palabra, está ubicado en el límite entre la aurícula y los ventrículos. Y una vez que llega a ese nódulo, se genera el haz de His, que va recorriendo todo el tabique intraventricular. Y una vez que llega a la punta del corazón, se dispersan todas las células de Purkinje. Y bueno, todas estas células que estuve nombrando aquí tienen pues automatismo. Y todas ellas solo representan el 1% de la masa del corazón. Y bueno, ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de frecuencia de descarga o frecuencia de generación de potencial de acción? Pues la frecuencia con que cada nódulo o cada célula de los nódulos están generando potenciales de acción. Bueno, el nódulo sinusal, pues la frecuencia promedio es de 75 cargas de potenciales de acción por minuto en las células de los nódulos auroventriculares, aproximadamente 60, y en las células de Purkinje es alrededor de 40 descargas por minuto. Y pues esto hace que al ser que, o sea, este genera pues un potencial de acción, pues la frecuencia va a ser mucho mayor y sea el marcapasos primario o el principal, o sea, el marcapasos primario más que nada, pues básicamente va a ser el principal del corazón, más que nada. Y, o sea, para que se cumpla la función. Y pues bueno, esto no quita que los otros nódulos tengan la posibilidad de hacer que el corazón funcione. O sea, esto quiere decir que por algún motivo las células del nódulo sinusal están enfermas, por así decirlo. El comando pasa al siguiente nódulo que por así decirlo, un nódulo, por así decirlo, está enfermo y va a hacer como un cambio con otro para, por así decirlo, llegar a un balance. Y pues bueno, o sea, la frecuencia cardíaca normal de una persona, pues como conocemos, es de 75 latidos por minuto, porque pues la frecuencia de la descarga de los potenciales de acción en los nódulos sinusal es de dicha frecuencia. Y bueno, ahora nos vamos a introducir un poquito más pues a lo que vendría siendo una comparación aquí entre las células marcapasos versus las células contráctiles. Una aclaración, Hamilton, por favor. Diga. Regrésate un poquito la anterior. Esa. Bueno, aquí. Y dame la anterior todavía. Donde están las propiedades. Algo muy rápido. Estas son las propiedades del músculo cardíaco, ¿cierto? A ver, aquí lo que quisiera también que entendieran es que estas propiedades las tienen todas las células, pero la capacidad de ejercerlas no es igual en todas. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las que van a estar ejerciendo fundamentalmente el automatismo? Las células cronotrópicas. ¿Sí ven? ¿Cuáles son las células que van a estar ejerciendo, digamos, la propiedad de excitación? Todas, tanto las automáticas como las no automáticas. ¿Sí?
¿Cuáles están ejerciendo la propiedad de conducción? Todas, porque el potencial se va a conducir de una célula a otra a través de estos discos intercalares. El potencial de acción va viajando a través de célula en célula, ¿sí ves? Entonces, la contractilidad, ¿quién la tiene fundamentalmente? La tiene las células contráctiles. Las células del sistema cardionector tienen poquita capacidad contráctil, porque tienen poco sistema de filamentos organizados, actina miosina, de tal manera que no tienen esa gran posibilidad, ¿sí? Entonces, pero en general lo que quisiera que lograran entender es que todas las células todas las células del músculo cardíaco, que no son iguales todas las células, van a tener esas propiedades en un mayor o menor porcentaje y van a poderlas llegar a ejercer en caso de que se den condiciones especiales. Fíjate, por ejemplo, ¿qué dijo Hamilton al respecto? Y no es mentira, ¿cierto? Pero simplemente quiero que piensen un poquito más allá. Cuando él dice, las únicas que tienen la capacidad automático, ahí habría que decirle normalmente. ¿Sí ven? Normalmente. ¿Qué significa eso? Que en condiciones de normalidad, las células marcapasos son las que tienen esa capacidad automática. Pero si a una célula ventricular tú le das oportunidad o la colocas en una disposición tal que ella puede llegar a ejercer su automatismo. Y eso es lo que hace que por eso en cualquier momento, ¿sí? O en unas determinadas condiciones, una persona pueda llegar a tener focos ectópicos. Es decir, focos ectópicos son aquellos o células con carácter ectópico, con carácter de automatismo ectópico. ¿Qué significa eso? Que son células capaces de disparar una descarga cuando a ella no le corresponde hacerlo. ¿Pero por qué? Porque está en una determinada condición, llámese una condición de excitabilidad aumentada, llámese una condición en la cual no le está llegando oxígeno y entonces ella se va volviendo como más excitable y está como quien dice, es una rebelde, ¿sí? Está pidiendo, está protestando que no le está llegando suficiente sangre y en ese momento puede llegar a generar un foco ectópico, ¿sí ves? Entonces, ¿por qué? Porque la célula ventricular igualmente va a poder tener esa posibilidad. De pronto en algún momento por ahí les logre mostrar alguna diapositiva en la cual experimentalmente, ¿sí? Nosotros podemos hacer que esa célula, por ejemplo ventricular, esa célula de Purkinje, como es la que yo tengo en la diapositiva de un experimento que hice, esa célula de Purkinje está disparando automáticamente. ¿Por qué? Porque la colocamos en una posición tal, en una disposición tal, experimental, que dispara automáticamente y no es nodo sinusal. ¿Sí ves? Entonces, eso lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces que cualquier célula del corazón en cualquier momento se le puede dar por, entre comillas, rebeldizarse. Y eso significa que está disparando un potencial y varias le van a hacer caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como todas tienen capacidad de conducción, entonces por allá alguien grita y hay varios que le hacen ruido a ese grito, ¿sí ve? Y entonces el grito ya no es solo un grito único, sino que de pronto puede expandirse un poco ese grito, ¿sí ven? A eso hay que entenderlo y hay que entenderlo desde este mismo momento, desde el momento en que estamos atendiendo y estamos diciendo que ese célula muscular cardíaca, todas las células musculares cardíacas tienen esas propiedades y que esas propiedades las ejercen en condiciones normales en una mayor o menor proporción. Unas que van a tener unas bien definidas, como es la célula marcapasos, se sabe que es la que tiene como quien dice, la propiedad permanente de hacer el automatismo. Las demás no tienen permiso para eso, porque las condiciones que están no son condiciones que le están permitiendo colocarse en esa disposición. Pero si el organismo entra en una condición de inestabilidad o de alteración de líquidos o de alteración de la membrana de esa célula que la puede llevar a conducir a que se vuelva automática. ¿Sí ves? En condiciones de anormalidad. Entonces ya podemos entender por qué el corazón se puede volver arrítmico, por qué pueden haber focos ectópicos, por qué la persona puede llegar a sufrir electrofisiológicamente de
de varios tipos de alteraciones que ya analizaremos después. ¿Dónde hay que empezar a entenderlo? Aquí, cuando estamos entendiendo estas propiedades, esa propiedad excitable, esa propiedad de que si un estímulo es adecuado para esa célula te responde con un potencial de acción. Entonces, todas las células del corazón son células excitables. ¿Sí ves? Ahora, ¿tienen el mismo nivel de excitabilidad? No. Y entonces eso es lo que hace diferencia entre las unas y las otras. Bueno, jóvenes, el tiempo se nos acabó. Entonces, aquí por lo pronto me gustaría nada más que rápidamente nos mencionaras entonces en qué consiste esta célula marcapaso. Nos gastamos 1 o 2 minuticos ahí y suspendemos. ¿Oíste? Sí, profe. Bueno, sí, rapidez, pues básicamente lo que quería hacer aquí es una comparación entre una célula marcapaso, o sea, en este caso vendría siendo la célula sinoauricular y pues una célula contráctil que vendría siendo la célula de miocito ventricular. Como podemos ver, pues algo así de lo que usted dijo, pues morfológicamente hablando, pues tienen las dos sus diferencias y son muy diferentes morfológicamente. Y pues esto determina pues las corrientes que se generan por las células, por ejemplo. Miren, o sea, las fases por donde lo vean, pues no van a ser iguales. La potencial de acción se va a ver diferente, no tienen umbral. Y, o sea, por ejemplo, el miocito es difícil, o sea, no, hasta donde tengo entendido por lo que leí, no tiene como que un umbral. Y pues bueno, la fase 4, que básicamente es donde está es un potencial de membrana en reposo que básicamente es inestable. O sea, ¿qué quiere decir que es inestable? Como que o sea, como se ve en la figura, no se queda un valor fijo, sino que va despolarizando. O sea, como ya hablamos anteriormente de la despolarización que va en busca de un valor más positivo. Y como podemos ver, pues, como son diferentes anatómicamente, morfológicamente hablando, pues no van a ser de todo iguales. Y, profe, si quiere, pues, podemos hablar con el monitor que nos hace los repasos y eso, para terminar esta exposición, porque la verdad no creo que nos dé tiempo. Sí, no, ya hoy no da tiempo. Vamos a poderla continuar, sí. Vamos a poderla continuar. Cardíaca, entonces no sé si podemos continuar en la asesoría de mañana. Mañana no tenemos asesoría porque acuérdate que estamos en laboratorio. En la asesoría que tengan con el monitor, sí, con el monitor, pero yo creo que a ver, yo al monitor le voy a pedir, yo no me he comunicado con él. ¿Quién está por ahí? Saray, ¿verdad? Mi ojito que está ahora. Saray. Sí, ¿qué pasó? Saray está. Saray, ¿van a tener monitoría esta semana? ¿Se pusieron de acuerdo? Sara, ¿se pusieron de acuerdo con Sebastián para esta semana? ¿Hacer monitoría? Ya de ahora en adelante, todas las semanas tienen que tener monitoría, ¿eh? Todas las semanas deben tener monitoría. Ok, el viernes, pero ¿ya escogieron alguna temática? ¿Ustedes le pidieron alguna temática? Sí, claro, doctor. ¿Cuál le pidieron? Hemostasia, coagulación y fibrinólisis. Ya, ok, esa va a ser la temática. Bueno, yo le voy a pedir a él y te voy a, voy a pedirle, pero en todo caso me gustaría que tú le comentaras, a ver si es posible que logre explicarles un poquito más aspectos de hemodinamia. ¿Oyeron? Miren, ellos, la presentación que hicieron para cuando concursaron al puesto, la presentación que se les solicitó fue de hemodinamia. Y particularmente la de Sebastián estuvo muy bien. Entonces, me gustaría que ustedes la aprovecharan. Entonces, yo le iba a pedir a él, era de que tratara de buscarle un espacio
para que les haga por lo menos un resumen de esa presentación que él hizo cuando estuvo concursando al cargo de monitor, ¿sí? Entonces, y como es precisamente pertinente con esta parte del programa en el que vamos, entonces me gustaría que la pudiera desarrollar con ustedes, ¿oyeron? Porque él la maneja bastante, muy bien. Entonces, así además de los temas de fibrinolisis y coagulación, que es algo que puede llegar a ser un poco más rápido en la medida en que pues lo que les va es aclarar puntos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, también que les logre manejar los conceptos de hemodinámica con base en la presentación que él hizo cuando concursó. Sí me hice entender, ¿verdad, Saray? Sí, doctor, sí. Ok, entonces ya no les daría tiempo, muy posiblemente no les va a dar tiempo para seguir manejando estos aspectos de potencial de membrana ahora. Entonces eso podrían ser para la siguiente. De todas maneras, en la siguiente sesión que tengamos de electrofisiología, o sea, la siguiente clase conmigo, esa va a ser, vamos a continuar esto y vamos a entrar en electrocardiografía. ¿Sí? Entonces nos ponemos de acuerdo el grupo expositor que está terminando ahora y el grupo expositor que le tocaría la clase del próximo miércoles probablemente. ¿Ok? ¿Estamos? Listo, profe. Entonces nosotros seguiríamos el miércoles con frecuencia cardíaca y con células contráctiles, que es lo que falta de esto. Correcto, sí, porque esto es, lo vamos a ir continuando en la línea de de actividad eléctrica de la célula cardíaca, ¿ok? Listo, pues. Jóvenes, bueno, espero que hayan podido aprovechar. Sí pudieron aclarar varios conceptos, les quedaron claros los conceptos que fueron tratados. Fíjense que le dedicamos bastante espacio. Pero la idea es que... Listo, entonces mire, en todo caso, si tienen dudas, porque yo sé que esto todavía, yo sé que hay algunas dudas ahí, porque me da la impresión, pues la impresión que esas dudas las pueden plantear en las asesorías que hagan o directamente en la próxima clase, repasen un poco esto y en la próxima clase rápidamente se pueden aclarar algunos conceptos, ¿ok? Entonces, buenas tardes, terminan de tener un buen día, felicidades, estamos hablando. Listo, profe. Profesor. Les tengo una pregunta, pero ¿Sí? tiene que ver con el libro de la guía. Es que, pues, nosotros fuimos allá a la universidad, al almacén, y nos comunicamos con el señor que atiende ahí, se me olvidó el nombre ahora. Esto nos dijo que teníamos que ir a tesorería y pedir el comprobante de pago, o sea, para pagarlo y eso. Pero cuando fuimos eso lo pueden hacer por consignación. Yo tengo entendido que se pueden comunicar con la universidad, les da el valor de la cuenta en la cual hacen la consignación o los pagan ahí en tesorería en la universidad y después lo reclaman. Eso es lo que íbamos a hacer, ir a tesorería para ver, pero nos dijeron que era por correo y ya le hemos escrito por correo, pero no responden. Ya... Javi, disculpa. Yo ayer estaba hablando con la doctora Luciana de eso y me dijo que lo teníamos que comprar y que por la página de la universidad y pagarlo por PSE y que eso generaba un volante de pago y después ir al almacén para reclamarlo donde el señor. Ahora sí. Sí, porque nosotros habíamos escrito el correo y nada, no responden ni nada. Que es por la página. Ella me dijo que era por la página de la universidad en que